Nunca sabremos, pero tú eres el Rey de Gloria y todos
¿Qué temeremos? ¿Qué temeremos si tú estás con nosotros? Tenemos ese poderoso Dios de nuestro lado. Eres tú. Última vez, iglesia, vamos con todo tu corazón, más fuerte que puedas. Cristo, Cristo, mi refugio. Tú estás conmigo, Señor. Siempre le decimos gracias, ¿verdad? Cuando amanecemos le decimos, Señor, gracias porque puedo despertarme y tengo salud, Señor. Gracias porque están mis hijos vivos, Señor. Gracias por mi esposa, gracias por mi familia, Señor. Y hoy en este servicio colectivo y en esta exaltación a nuestro Dios, vamos a levantar una oración de gratitud a nuestro Dios. Amén. ¿Estás conmigo? Levanta tus manos al cielo, vamos en señal de rendición, en señal de gratitud. Y vamos a decirle, Señor, gracias te damos, Señor. Gracias te doy, Jesús, porque no podría tener mejor vida que la que tengo, porque te he encontrado, Señor. Porque te he encontrado y tú me has encontrado antes de que yo te buscara, Señor. Porque tú, Señor, me buscaste y tú me tenías guardado desde el vientre de mi madre, Señor. Porque tú siempre me has buscado, Señor. Porque tú siempre me has mantenido en el hueco de tu mano, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, te doy por mi esposa. Gracias por mis hijos, Señor. Gracias por mis padres, Señor. Gracias, Señor, porque siempre hay un pan en mi mesa, Jesús. Gracias porque tengo mi trabajo, Señor. Gracias por mi ministerio. Gracias por mis pastores. Gracias por mi iglesia, Señor. Pero sobre todo, gracias por mi salvación. Gracias por mi salvación, gracias por esa cruz preciosa. Gracias, Señor, por esa sangre que derramaste. Gracias, Señor, por esa ofrenda que tú entregaste, Señor. Porque ya todo fue hecho, porque ya todo fue hecho, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias, Dios, poderoso Dios, eterno Salvador. Gracias, amado Padre, porque estás presente en nuestras vidas, Dios. Gracias porque escuchas nuestro clamor, Dios. Gracias, Padre, porque nuestras oraciones llegan a ti, Dios. Gracias porque tú contestas, amado Señor, por tu gracia estas oraciones. Las contestas en el nombre de Cristo, Señor. Te damos gracias, amado Padre. Tú habías decretado, Señor, que en el templo que Salomón te edificó, tú estarías atento a los ruegos, a las súplicas de tu pueblo, Señor. Hoy podemos ver que el cumplimiento de ese pueblo es Cristo, porque en el nombre de Cristo, Señor, tú escuchas todas nuestras necesidades, nuestro clamor, Señor. Cristo, amado Señor, es la puerta que está abierta, Señor,
para llegar a ti. Gracias, Padre amado, por tu grandeza, tu poder, tu señorío. Estamos presentes en ti, tú estás en todo momento, Dios, y queremos agradecerte, Padre. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, Señor. En verdad, Padre, estamos muy emocionados y contentos de poder declarar que eres nuestro Señor, que somos parte de sus escogidos, de sus llamados, de sus hijos, de los que hemos estado y permanecido en Él, Señor. Todo es para ti y por ti, Dios Cristo bendito. Te queremos agradecer, amado Padre, porque tú, amado Dios, en tu plan perfecto y maravilloso para cada uno de nosotros, Dios, estás cumpliendo, Padre, y asombrando nuestras vidas. Gracias, Cristo, por oír, por escuchar y por interceder delante del Padre. Gracias, Señor, porque tenemos confianza y seguridad. Podemos acercarnos a ti, amado Padre, en todo momento. Gracias, Dios. Bendice este tiempo, amado Dios. Ponemos este tiempo en tus manos. Vamos a exponer tu palabra, Señor. Necesitamos oír tu palabra, Dios. Necesitamos que tu palabra penetre, Padre. Ayúdanos. Que penetre a nuestro corazón y hoy podamos, Dios amado, recibirla sin ningún obstáculo, sin ningún estorbo, sabiendo que viene de ti, Señor, sabiendo que es tu plan a nuestras vidas y que nosotros necesitamos ese plan para caminar tus caminos, Dios. Habla a tu pueblo, Dios. Habla en este momento, Señor. Nosotros estamos sedientos de ti. Así que derrama tu gracia, tu misericordia, tu bondad, tu paciencia en cada uno de nosotros, Dios, para que podamos escuchar atentamente, Dios, tu palabra. Toda la gloria es tuya, Señor, Rey del cielo y de la tierra. Recíbela, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Vamos, amados. Gracias, Señor amado. Amén. Gracias, amados. Gracias, hermano Juan. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Bienvenidos, amados. Aquí hay muchos lugares, adelante hay varios, por si están atrás muy apretados, puedan pasarse a estos lugares. Y como hemos dicho en varias ocasiones, van a oír una prédica diferente si están cerca del altar. Pues, amados, qué gusto verlos. Hemos orado para que Dios tome el control en este tiempo, en nuestra mente, en nuestro corazón. Así que dejémoslo actuar. No te distraigas, amado hermano. Pon atención. Dios quiere hablar a tu vida. Tiene una palabra poderosa que transmitir a tu vida el día de hoy. Como todo lo que Él hace, amados hermanos, Él es grande, Él es bueno, Él es maravilloso. Y todo es para nuestro beneficio. Todo es para nuestro beneficio. Y bueno, entremos, estamos en el capítulo 17 del libro de Juan. Como leímos hace un momento, es una oración, la oración sumo sacerdotal, la oración que nuestro Señor Jesucristo levantó a nuestro Padre Celestial a favor nuestro. Vimos hace 8 días que primero Él oró para que la gloria que Él tenía antes de que el mundo existiera, Dios se la diera, vaya. Glorifícame con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Pero luego dice la razón es para que yo te glorifique a ti. Y vimos esa declaración tan maravillosa que nuestro Señor Jesucristo abre su boca para decir, mi vida, mi voluntad, mis planes, mis deseos son para ti, Señor, para tu gloria, para que tú seas glorificado. Y Él fue glorificado. Y dice la palabra de Dios que Él vino y Dios lo diseñó, le proveyó para que pudiera dar vida eterna a los que habían creído en Él. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y entendimos también, amados hermanos, que esa vida eterna es una relación de intimidad con nuestro Padre Celestial, un conocimiento personal, un conocimiento, vamos a decir, práctico, ¿no? De caminar en Él, en su palabra, en su obediencia, en fe. Cuando tú y yo hablamos de caminar en fe, cuando creemos a Dios, es que lo hemos conocido. Cuando dices, yo tengo fe,
estás diciendo, yo lo conozco. Porque tú no puedes tener fe en algo que no conoces. Así que cuando nosotros nos acercamos a Dios, le estamos diciendo, te conozco, Señor. He oído de ti, estoy asombrado, creo en ti, creo que eres Dios. En el nombre de Cristo es que yo creo que tú viniste a salvarnos y eres Dios y regresas al trono a glorificar tu nombre, Señor. Así que Él nos está enseñando cosas maravillosas. Y este capítulo 17 continúa. Y continúa en una forma hermosa, amados hermanos, porque dejó de orar por Él mismo, para que su Padre lo glorificara y Él pudiera glorificar al Padre, y ahora va a pasar a orar por sus discípulos, por ti y por mí. Él va a orar cosas hermosas, maravillosas. Su ministerio de intercesión está comenzando. Él comenzó en esos momentos a interceder por sus discípulos delante del Padre y no ha terminado, digo. Él continúa el día de hoy sentado a la diestra del Padre, orando, intercediendo por ti y por mí. Dice la palabra que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es el que está intercediendo en este momento para ti, para mí, y lo ha hecho, amados hermanos, y lo empezó a hacer en ese momento por sus discípulos. Así que la oración que Él levantó al Padre es muy interesante, porque siempre pensando en el bienestar de las personas, de los que habían creído en Él, de los que estaban junto a Él. Y también termina orando por los que habían de creer en Él por la palabra de estos discípulos. Eso es algo hermoso, pero nos pide, y ora más bien, no nos lo está pidiendo, Él está orando. Y cuando tú y yo entendemos que Él está orando al Padre y que Él está intercediendo al Padre, quiere decir, amados hermanos, que esto va a funcionar, que esto va a suceder, que esto no se va a quedar en una palabra de hombre, es Dios. ¿Qué está haciendo Dios? Intercediendo. ¿A quién? Al poderoso, al que puede, al que hace la obra en tu vida y en mi vida, amados hermanos. Así que esto va a ser una realidad. Y es una realidad hasta el día de hoy. Todos los que depositamos nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, recibimos para la gloria y honra de Dios esa contestación en nuestras vidas. Él es Dios, amados hermanos. Y bueno, esta oración es muy interesante porque Él está hablando, pero lo primero que está enseñándonos a todos nosotros es la importancia de orar. Hace 8 días nos dijo que por medio de la oración es que tú y yo podemos tener una relación con Dios. Tú y yo podemos relacionarnos personalmente con Dios, sí, amados hermanos, ese milagro maravilloso por medio de abrir nuestras bocas y clamar al que es digno de ser alabado y exaltado en el nombre de Cristo Jesús. O sea, Él sigue intercediendo, yo voy a su nombre y por su nombre el Padre me escucha. En este momento era Él mismo hablando, en este momento era Él mismo intercediendo, pero nos dejó el nombre para que tú y yo podamos llegar al Padre en su nombre y recibir cada bendición que nosotros necesitamos, siempre y cuando, amados hermanos, oremos con fe. ¿Qué es fe? Conocer a Dios y a Jesucristo, su Hijo, al que Él envió. O conocer a Dios por medio de Jesucristo, porque Cristo es el que nos muestra al Padre. Si tú y yo conocemos al Padre es porque Cristo nos lo ha manifestado. Nosotros vimos, hemos oído, hemos aprendido de Cristo. Y Él dice, Él y yo somos uno. El Padre y yo somos uno. Así que si me conocen a mí, conocen al Padre. Él, Cristo mismo, nos ha manifestado al Padre. De otra forma no lo podríamos conocer. No podríamos conocer al Padre Celestial sin Cristo, amados hermanos. Es algo hermoso. ¿Cuántas religiones conocen a Dios y no conocen a Cristo? Increíble. No sé qué Biblia, sinceramente los digo y con todo respeto, no sé qué Biblia estudian ellos. Porque mi Biblia dice que Cristo es el Señor y que nadie llega al Padre si no es por su Hijo. Es el único camino, es la única verdad y es la palabra que está en este momento hablando a nuestro favor en este testimonio que Él dejó, orando por nosotros, amados hermanos, pidiendo cosas muy importantes, cosas trascendentales para tu vida y para mi vida, pero como ya les dije, son cosas hechas por el poder en el que hemos creído, por el poder de Dios, amados hermanos. Tenemos un Dios todopoderoso, dice la palabra que Él no duerme, Él acampa alrededor de los que lo aman y los defiende. Él está en control, Él nos ama. Él está, amados hermanos, en verdad, gozándose con nuestra fe en Él, en conocerlo a Él, que acerquemos nosotros a depender, a confiar, a caminar en Él. Entonces,
bienvenidos. Qué bueno que están, porque en verdad necesitamos una palabra de parte de Dios que nos diga que Él está en control. Que no es en tus fuerzas, entre comillas, no es tu oración, es la oración de Cristo. Es la intercesión de Cristo. Cuando yo oro conforme a su voluntad de mi Señor Jesucristo, estoy orando en su nombre y entonces el Padre va a escuchar esa oración. Y es importante que nosotros aprendamos a orar. Pero entonces Él está hablando y está hablando de la trascendencia que es la oración. Lo importante que es que nos comuniquemos con nuestro Padre en todo momento. Él dice, y lo vimos hace 8 días, que Dios ha decretado su oración para poder obrar o cumplir su propósito en este tiempo, por medio de la oración. Él nos dice que sin orar, amados hermanos, no podemos nosotros recibir nada. Pero también nos dice que nosotros necesitamos ayuda en nuestras oraciones. Y es algo también hermoso. Vamos a ir a Juan, pero antes de ir a Juan, quiero que me acompañen, por favor, a Romanos. Vamos a leer este versículo maravilloso. Romanos 8:26. Inspirado por el Espíritu Santo, hablando algo hermoso, amados hermanos. Y nos está enseñando a orar. ¿Por qué? Porque Él sabe que la oración es indispensable. Indispensable para la vida de un creyente. No hay creyente si no hay oración. Es mentira que tú eres un creyente si no oras al Padre, no crees en Él. Tristemente, amados hermanos. Hablábamos hace ratito con los varones de estar estancados espiritualmente. Bueno, no orar es un síntoma de tu estancamiento espiritual. No ir al que puede, no ir al que quiere, no ir al que tiene el poder es una necedad, tristemente, amados hermanos. Pero tú y yo no estamos llamados a eso. Estamos llamados a entender, a valorar, a desear, a anhelar comunicarnos con el único que es digno de ser alabado, amados hermanos. Ir al Padre en todo momento. Ir en una forma natural. En el momento que tú sientes ese deseo, hablar con Él. Hablar con Él. Decirle, abrir, descubrir tu corazón en ese momento a Dios. Él te escucha y Él sabe lo que hay en tu corazón. Y Él bendice tu oración. Pero ¿qué es importante? Hablar con Dios. Pero aquí dice la palabra que Él nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque nos conoce. Y es lo hermoso del Espíritu Santo que mora en nosotros. Es una promesa que viene a morar en los creyentes. Tú y yo lo tenemos, y dice aquí la palabra. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, reconociendo esa debilidad, esa incapacidad. Dice, pues ¿qué hemos de orar o de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, cosas que ni nos enteramos. El Espíritu Santo, amados hermanos, está apuntalando, fortaleciendo, ayudándonos, pero está ayudando al entendido, al creyente, al que sabe, al que busca, al que necesita recibir de su Padre Celestial. Él sabe lo que necesitas, pero yo en mi necesidad y en mi fe, creyendo que Él es, me voy a levantar y no me importándome quién me vea o qué esté haciendo, yo voy a orar a mi Padre Celestial con confianza, con certeza, con fe. Porque Él escucha, amados hermanos, la plegaria. Entonces la labor que Él les está encomendando, porque nuestro Señor Jesucristo les está hablando a los discípulos y les está consolando porque ellos están tristes, porque Él va a morir en pocas horas. Es el último momento que lo van a escuchar y ellos lo saben y andan así tristes, pero Él los va a consolar, pero les está ayudando a entender que la oración es indispensable para el ministerio que Él les dejó. Tú y yo lo que hacemos para Dios, amados hermanos, no tiene ningún sentido, ningún propósito, ninguna fuerza, si no está apuntalada por la intercesión de Cristo en nuestras vidas. No podemos solos. Sin mí nada pueden hacer, dice la palabra. Separados de mí, nada puedes. Entonces tú y yo, sabiendo y conociendo y la necesidad o el deseo, la enseñanza que nos dejó ejemplo Cristo de levantar nuestra voz al Padre, es una urgencia, es un requerimiento, es algo vital para nuestra vida cristiana. No podemos no hacerlo, amados. No sé, hemos sido mal enseñados, hemos sido engañados, hemos sido muchas cosas, pero hoy la palabra de Dios se revela y nos habla a nuestro corazón y nos va a dar el gusto y las ganas y la necesidad de orar a Dios, dirección en nuestro caminar, sabiendo
sabiendo que lo necesito, amados hermanos. Yo no puedo salir, tú no puedes salir, no podemos andar haciendo lo que hacemos sin acercarnos a Dios antes, sin que Él haya tocado nuestros deseos, nuestras metas o lo que tengamos pensado hacer. Entonces es imposible en nuestra misión sin la intercesión o sin la oración. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros o no dependía de ellos, dependía de que Jesucristo intercediera por ellos. Él nos va a enseñar a interceder. Y esto es algo interesante. Necesitamos ser sostenidos por medio de la oración. Y Él nos enseña. ¿Por qué? Porque Él oró por nosotros en este momento, por los discípulos. Y ahora nos pide a nosotros, los discípulos, orar por la obra que Él nos encomendó hacer. Entonces tenemos que orar unos por otros. Quiero que me acompañes. Vamos a ir a Juan 17, pero antes, por favor, acompáñame a Juan 15. No, perdóname. Vamos a Santiago. Santiago, capítulo 5, en el verso 15. Santiago, por favor. Tú y yo podemos interceder. ¿Por qué podemos tú y yo interceder? Porque lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. En otras palabras, es mismo Cristo, que Él es bueno, que Él es fuerte y es poderoso, y que Él ha prometido. Yo oro y recuerdo sus promesas para mi vida, para la vida de mi familia, para la vida de mis hermanos, para la vida de mi país. Yo le recuerdo a Dios sus promesas, en oración, en fe, creyéndole, sabiendo que Él es Dios, amados hermanos. Pero también nos pide orar en unidad. Dice, orad unos por otros, unos por otros. Los creyentes debemos estar unidos en oración. No podemos estar, es bueno tener un devocional personal, pero es mejor estar de acuerdo en lo que estamos pidiendo. Dios nos pide que como creyentes oremos en el mismo sentir. Perdón, hay poder. Y siempre orar, obviamente, en su voluntad. Regresemos a Juan 17 y vamos a comenzar en el verso 6. Y aquí es algo muy interesante, amados hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo está haciendo como una reseña. Está como mostrándole a Dios la condición espiritual de sus discípulos, lo que ellos habían recibido, lo que ellos habían creído. Y me gusta mucho porque son cosas muy importantes. Y dice en el verso 6, acompáñame, dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Qué ha hecho Dios? Nuestro Señor Jesucristo les ha enseñado, ¿qué? El nombre. ¿Qué es el nombre? Cuando tú conoces el nombre, conoces a la persona. Conocer el nombre es saber quién es Él. Cuando tú conoces a Dios, has conocido su nombre, sus atributos, su carácter, que Él es poderoso, que Él es fiel, que Él es justo, que Él es paciente. Tú lo conoces porque conoces su nombre. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Les manifestó quién era Dios, la persona de Dios. Conocían a Dios, vaya. Y me encanta porque está dando esta reseña. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Qué es el mundo? Las personas que están en oposición a Dios. Aquí se menciona en este capítulo 28 veces la palabra mundo. Es mucho. ¿Qué es el mundo? Bueno, dice aquí que nosotros estábamos en el mundo y que Él nos sacó del dando, que nos quería hacer. No lo queríamos, opuestos a Él. Ese es el mundo. Pero aquí dice la palabra, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque la palabra que me diste les he dado y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Qué hace lo primero el Señor Jesucristo? Reveló la naturaleza de Dios a los discípulos. Ahora los discípulos conocían a Dios. He manifestado tu nombre. Ellos te conocen, Señor. Ellos saben, ellos conocen que tú me enviaste y que todo lo mío es tuyo y que lo tuyo es mío y que yo voy a ti. Ellos ya saben, conocen, tienen fe, han creído, Padre Santo. Y va a empezar a pedir, a rogar por ellos. Pero primero les dice lo que ellos conocen, lo que ellos tienen. Han conocido tu nombre, caminado en tu nombre. Acompáñame, por favor, al Salmo 9, verso 10. Ellos conocían y entendían que Dios es la fuente, amados, de todo bien. Cuando tú conoces el nombre, conoces lo que esa persona es y hace. Todo ese beneficio, tú lo conoces. Conoces a la persona.
conoces a la persona. Dice Salmo 9:10, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Fíjate, ¿cómo voy a confiar en Dios? Necesito conocerlo a Dios. Cuando tú conoces, confías. Cuando tú sabes quién es el que prometió y el poder que Él tiene ilimitado y lo maravilloso y hermoso y majestuoso que es Dios, tú confías en Dios. Tú puedes esperar en Dios. ¿Cuántas personas en este momento fueron perseguidos, amados hermanos, y pudieron y quisieron ir a la muerte porque confiaban en el poder de Dios? Había una revelación de quién era Dios. Decían, yo ya voy a estar con mi Padre, ¿para qué quiero estar en este lugar tan horrible y pecaminoso? Pero tú y yo a lo mejor nos resistimos y decimos, Señor, quiero estar en este lugar, ayúdame, yo voy a predicar mucho tu palabra, manténme aquí. Ellos conocían a Dios, conocer a Dios. Dice aquí la palabra en el Salmo 9:10, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscan. Conocerlo, amados hermanos, mueve a que tengamos confianza en Él. Conocerlo es nuestra seguridad. Conocer la persona de Dios. Quién es, cómo piensa, cómo actúa, cómo reacciona, cómo habla, cómo ayuda, cómo ama, cómo es justo, cómo es fiel, cómo es humilde. Todo esto de Dios te enamora, amados hermanos. Dices, wow, un Dios tan hermoso y poderoso y yo lleno de gracia por su favor. Gracias, Señor. O sea, es algo increíble, amados hermanos, conocer a Dios. Por eso nos hemos dado la tarea de tener estas clases de conociendo al Dios vivo. Yo les invito a los que no se conectan, vayan al Zoom y conéctense. En verdad necesitamos que espiritualmente se despierte en nosotros algo. No es hablar, no es nada más decir, es vivirlo, vaya, experimentarlo en nuestras vidas. Y eso solamente va a pasar cuando nos exponemos a su palabra. Cuando vamos y buscamos con todo gusto, con toda necesidad su palabra. Él va a hablar. Entonces me encanta porque dice, yo he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Les está hablando, amados hermanos, de guardar la palabra. Cuando tú y yo guardamos la palabra, tenemos un crecimiento espiritual. Guardar la palabra en nuestro corazón, en nuestra alma. Cuando tú y yo guardamos su palabra, podemos crecer, amados hermanos, podemos avanzar. Cuando guardamos la palabra, la fe crece. Dice la palabra que la fe viene por el oír la palabra y la palabra de Dios. Cuando tú y yo oímos su palabra, creemos. Nuestra fe, nuestro conocimiento, nuestro crecimiento espiritual, nuestra madurez, pero también nuestra fortaleza, también nuestra dicha, nuestra abundancia, nuestra delicia, crece todo con conocer a Dios. Hoy tú y yo sabemos quién es Él y podemos descansar totalmente en Él. Confiamos y en verdad le damos gracias por todo a Dios. Lo tenemos parte en nuestras vidas porque hemos guardado su palabra. Guardar la palabra es fundamental. Si tú, amado hermano, y yo venimos y oímos la palabra y somos oidores olvidadizos, qué tragedia. Qué tragedia ser un oidor olvidadizo. Que no conozco y he oído por años la palabra de Dios. Debo guardarla, atesorarla, porque es alimento para mi alma. Dice la palabra que es una roca que rompe es como un martillo que rompe la piedra. Dice así. Es poderosa, que alimenta. Decía el salmista, cuánto amo yo tu ley, tu palabra es como una miel, una delicia para mi vida. Dios, amados hermanos, se manifiesta por medio de su palabra. Así que tú y yo necesitamos crecer en la palabra, llenarnos de su palabra. Juan 5:24, por favor, acompáñeme. Guardarla, ¿para qué? Para recibir esa fe. Fíjate, aquí nos está recordando el poder que tiene la palabra para todos aquellos que reciben su palabra con fe. ¿Cómo es esto? Conociendo a Dios. ¿Quién habló? ¿Quién lo dijo? Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermoso Dios, hermoso el Señor. El que oye mi palabra y cree. Necesitamos creer. ¿Cómo vamos a creer? Dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, oyendo palabra. Escucha, no argumentes, no te defiendas, escucha la palabra con fe.
Concéntrate en oír qué quiere Dios hablar en tu corazón, en tu vida, a tu familia, a tu trabajo, a tu necesidad, a lo que sea, amados hermanos. Y entonces vamos a empezar, como dice, a creer, a recibir y a obtener estos grandes beneficios. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea, va a haber una resurrección hermosa en tu vida, amados hermanos. Un antes, un después, por medio de la palabra. La palabra tiene poder. Y estamos tú y yo invitados a vivir en la palabra. La palabra tiene el poder de convencer a las personas de la verdad. Cuando tú oyes la palabra, reconoces la verdad de tanta mentira que has escuchado. Es la palabra de Dios. Limpia nuestra alma, amados hermanos. ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Es algo hermoso. Y yo tengo que desear, anhelar, porque tiene poder, pero porque Dios me pide que yo guarde su palabra. Yo debo guardar su palabra. Esto va a traer a mi vida un estilo de vida diferente. Yo voy a poder, amados hermanos, en verdad, conducirme diferente cuando he guardado la palabra de Dios con todo mi corazón. Es algo hermoso. ¿Qué está haciendo Cristo aquí? Está intercediendo por sus discípulos. Y va a empezar, y va a hacer 3 peticiones muy importantes. Algo hermoso, amados hermanos. Él va a pedir y va a rogarle al Padre. Y lo primero que va a pedir es que los guarde. Dice en el verso 9, dice, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Está orando por sus discípulos, intercediendo. ¿Qué es el mundo? Las personas que están en oposición a lo que es de Dios. Ok, ellos no son del mundo, ellos ya no están en oposición, ellos han creído, ellos han guardado la palabra, ellos han conocido tu nombre, ellos saben quién eres tú, Señor. Estoy rogando por los creyentes. El creyente necesita la intervención de Dios en todo en sus vidas. Tú y yo, amado hermano, no podemos lograr nada sin la intervención de Dios en nuestras vidas. Nada podemos hacer sin Él. Entonces, qué importante saber que tenemos a dónde acudir, que podemos acercarnos a Él y que podemos, amados, abrir nuestras bocas para orar y Él va a interceder al Padre en esta necesidad, en este momento, en nuestras vidas. Algo realmente es maravilloso. Primera petición, yo ruego por ellos. No por los del mundo, ¿no? Luego dice aquí, bueno, vamos a leer un poquito más de este lado en el verso 10. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y he sido glorificado en ellos. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, oh Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Esto es fuerte, dice, para que la escritura se cumpliese. Luego en 1 Juan dice que salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Ese es un punto fuerte, ¿no? Hablar de los hijos de perdición. Gente que está con nosotros, que viene a las reuniones, que se sienta en estas sillas o en algo similar a esto, que oyen la palabra, pero que regresan al mundo. Estaban con nosotros, pero salieron con nosotros porque no eran de nosotros. Así dice la palabra. Y yo digo, wow, Señor, no sé. Es en su infinita sabiduría, pero a mí me da tristeza ver cuántas personas han pasado y han oído y han recibido y hoy están en el mundo. Están en el mundo. Tú dijeras, bueno, van a otro lugar y van a crecer y van a otra iglesia y están siguiendo congregándose, como es el mandato de Dios. No, le dieron para atrás. Pero Dios lo sabía. Dios sabía que eso iba a pasar. Así que mantenernos aquí, amados hermanos, gloria a Dios. En verdad, tenemos que darle gracias a Dios porque Él puso eso en nosotros. Aguantar, resistir, a pesar de los problemas, necesidades y frustraciones que vivamos todos los días, Él no es el culpable, amados hermanos. Él es bueno, Él es poderoso y nos ama. No tenemos por qué darle para atrás. El que le da para atrás solamente está manifestando que nunca creyó en Él. Es que se pierde, no se pierde. Nunca creyó, no hubo fe en Él. Oyó sin oír, no quiso, fue negligente, fue desobediente a la palabra, punto. Perlas, regalos, tesoros hermosos, pum. No los quiero, no me interesa. Yo sigo siendo el rey y ahí nos vemos. Y se van al mundo. Es triste, pero bueno,
Él menciona esto aquí en la palabra. Pero aquí está hablando que está intercediendo ¿por qué? Por los que iban a quedarse en el mundo, en un mundo hostil, en un mundo que no los quería, un mundo que los iba a aborrecer. Hemos estudiado eso, hemos visto cómo el mundo, las personas que están en oposición a lo que es de Dios, no les gusta oír de Dios porque no quieren convertirse a Dios. Entonces todo es ofensivo. Cuando tú les muestras la grandeza, el poder y la salvación, los ofendes, porque les estás diciendo, tu manera de vivir es incorrecta, arrepiéntete. ¿De qué me voy a arrepentir si no hago nada malo? O sea, gente orgullosa, soberbia. Tristemente, amados hermanos. Pero el Señor está orando en este momento por los que han creído y que los guarde de este mundo hostil. Pero es importante porque Él está diciendo, necesitan orar. O yo estoy orando, pero les estoy enseñando a hacerlo para que sean protegidos espiritualmente de este mundo. Que también este mundo es o sea, te quiere comer, por decirlo así. Quiere que te pierdas de Satanás. Él está orando. Dice, manténganse en oración para que ustedes sean protegidos, para que sean guardados del mundo. Un mundo que, como les dije, los va a perseguir, los va a menospreciar, no los va a valorar. Un mundo difícil, amados hermanos. Un mundo pagano. ¿Qué es la realidad? Hay una maldad increíble en este mundo, en la gente que está en rebeldía contra Dios. Hay una maldad increíble. No pensemos que van a estar bien las cosas. No pensemos que vamos a ser bien recibidos. No lo vamos a hacer. Y si lo somos es porque no estamos haciendo las cosas bien. Hablar la verdad incomoda y molesta, pero es vida. Es una vida para ellos. Si la reciben, amados hermanos, tenemos que hablar la verdad. Aunque incomodemos y aunque caigamos muy mal. Aunque ya no te inviten, en verdad, tú tienes que hablar la verdad. En 2 Corintios 2:11, acompáñame por favor. Entonces la primera petición, yo ruego por ellos para que los guardes en tu nombre, que sean guardados espiritualmente de un mundo, como ya les dije, contrario a Dios. Contrario a Dios, no hay otras palabras. 2 Pedro 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. 2 Corintios 2:11, ¿sí? No gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cuáles son esas maquinaciones de Satanás que no ignoramos? Fíjense, amados hermanos, que tiene que ver con nuestro pecado. Satanás nos prende en nuestro pecado. Él no puede hacer nada, no hay maquinaciones para ti y para mí cuando tú y yo guardamos la palabra. Cuando tú y yo vivimos conforme a la palabra. Cuando tú y yo somos obedientes a la palabra. El enemigo no tiene nada en nuestras vidas. Pero cuando tú y yo estamos en pecado, pecando, haciendo pecado, le estamos abriendo esa puerta donde él se agarra y ahí viene esa confusión, ese engaño, esa artimaña que él ha planeado precisamente para que tú puedas o no puedas crecer espiritualmente y te detiene. Entonces no ignoramos y dice, oren por esto, oren para que sean librados de este mundo, pero también de Satanás. Oren para que ustedes guarden la palabra y no le den rienda suelta a Satanás, para que se mantengan en una verdad. Oren para que sean obedientes. Oren para que sean personas temerosas de Dios, que conocen la verdad, que les interesa conocer la verdad, que les interesa caminar en la verdad. Fíjense, en la parábola del sembrador, había 4, ustedes conocen bien, 4 tipos de semillas. Dice la palabra que la primera cayó en una piedra, o sea, en tierra firme, y no pudo entrar, y vinieron las aves, que dice en otro versículo, que es el enemigo, que vino el enemigo y robó la palabra. Luego dice que había otro tipo de tierra que eran en pedregales, que pusieron la semilla en ese pedregal. La semilla es la palabra de Dios, pero ese pedregal no la dejó crecer, fue de corta duración, de corta raíz. Vinieron los problemas, dice, vinieron las aflicciones de este mundo que no te invitan, que ya no te ven bien, que ya no caes bien en esos lugares, y dice que eso la hizo infructuosa, se secó, se borró la palabra, no funcionó en esa persona. Hay otra característica y habla de los que cayeron en espinos, y dice que los afanes de este siglo y las riquezas, los engaños de este mundo la hicieron también infructuosa. Entonces hay tentaciones, pero esto es importante, amados. Hay tentaciones en este lugar, en esta vida, en donde andamos tú y yo caminando. Tú y yo tenemos que saber que no podemos
solos, que vamos a caer, que vamos a ser tentados, que vamos a fracasar si no intercede por nosotros Jesucristo. Si no oro a Él para que yo sea librado de todo esto, si no lo pongo en sus manos, si no le creo a Él porque Él me cuida y me protege, y Él está, amados hermanos, sosteniendo mi vida, en su intercesión es que yo puedo, solo no voy a poder. Va a llegar el momento que voy a sucumbir, que voy a fallar, que voy a dejarlo, que voy a fracasar. Así que es importante esto, porque tú y yo tenemos que saber que tenemos un abogado en el cielo. Hebreos 7, por favor, 7:25. Tú y yo cedemos a las tentaciones. Somos débiles, amados hermanos. Este mundo quiere apartarnos con tantas cosas que está pues seduciéndonos en todo momento. Como les dije, todo lo que intentemos hacer por nosotros mismos va a fracasar. Va a fracasar, amados hermanos. Esto es importante. ¿Por qué debo orar? Por mi bien. ¿Por qué debo pedirle a Dios que me cuide y me proteja del mal? Porque hay un mal y Él es el único que me puede ayudar, que me puede proteger. Él es, amados hermanos. Dice en Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. O sea, que tienen fe, ¿no? Que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué hace Cristo? ¿Cuál es su ministerio que comenzó a hacer hace muchos años con los discípulos? Interceder. ¿Qué sigue haciendo hoy? Interceder. Él está intercediendo día y noche por ti y por mí. Él está oyendo. En el nombre de Cristo te escucha, amados hermanos, y conoce tu necesidad y te va a ayudar a no sucumbir. Tenemos necesidades, necesito orar, necesito interceder, necesito la palabra, porque la palabra de Dios es la que me va a mantener a flote, amados hermanos, cuando vengan las tentaciones, las necesidades espirituales. Conocer su palabra me va a mantener fuerte. Es hermoso porque Dios dice, escúchame, no es un regaño, no es para tu bien. Aprende, conoce, camina, obedece esta palabra. Entonces está intercediendo, ¿para qué? Para que sean librados del mal. La segunda la oración que hace nuestro Señor Jesucristo a favor de sus discípulos es para que sean uno en unidad. Así lo dice aquí la palabra. Vamos al en el verso 11, por favor. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, oh Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Y luego en el verso 20 dice la palabra, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Vean cuántas veces el Señor está insistiendo en la unidad. Dice el verso 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, que sean uno en unidad. Él es el modelo, la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo unidos. Dice, yo te he glorificado. Yo te voy a glorificar, el Espíritu Santo te glorifica, el Espíritu Santo glorifica al Padre, al Hijo, el Hijo al Padre, todos están glorificando unos a otros. ¿Y tú y yo? Si es un mandato de Dios, si Dios nos está pidiendo ser uno, cuando yo busco tu bien, cuando yo busco tu honra, yo estoy siendo uno, estoy obedeciendo, estoy comparándome o reflejándome o moldeándome al ejemplo que ellos me están dando. Dios es uno, amados hermanos. Que sean como tú y yo somos uno, ellos sean uno. O sea, que aprendan de mí, dice Dios. Debemos aprender de ellos. Ellos no tenían controversia. Ellos estaban unidos. ¿Qué es estar unido en Cristo? La única manera, amados hermanos, en que la iglesia puede estar unida unos a otros es en Cristo Jesús. Si Cristo no es el que une, no hay unión. Muchas personas deben estar unidos porque están tan desunidas las iglesias y que unos creen unas cosas, otros creen otras cosas y todos están desunidos.
no tenemos la misma doctrina. Si no tenemos la misma doctrina, no podemos unirnos. Pero la doctrina es Cristo. Cristo es el que une. Si yo le creo, yo tengo el corazón, tengo la vida de Cristo, tengo la mente de Cristo, tengo el carácter de Cristo, yo voy a estar unido a los que tienen la vida de Cristo, el carácter de Cristo y el carácter y el propósito y la voluntad y el pensamiento de Cristo. No me puedo unir a alguien que no está en Cristo Jesús. Y es por eso la desunión tanta que hay. Pero es un pretexto, porque en una misma iglesia donde deberíamos todos estar en un mismo sentir, no hay unión, amados hermanos. Y eso debería de entristecernos hasta lo sumo, que Dios nos haya pedido unidad y que no podamos estar unidos. Es increíble cómo la rebeldía, cómo nuestros propios deseos, nuestros propios anhelos, nuestras propias ambiciones nos separan. Es increíble, amados hermanos, cómo estamos dando un ejemplo tan horrible, porque dice aquí, para que el mundo conozca. ¿Cómo van a ser salvos estas personas si tú y yo no nos podemos unir? Al contrario, amados, nos conocen y los estamos ahuyentando. Muchos están preparados para creer en Cristo. Están preparados para entregar su vida y ser salvos. Pero nos conocen y cuidado. Pero ven, no nosotros, vaya, la iglesia de Cristo en general, estamos desunidos. Por lo mismo, porque hay mucha doctrina, hay muchos mandamientos de hombres. Hay cosas que el hombre ha hecho mal y nos separa. ¿Pero por qué? Porque hemos sido desobedientes a la palabra, a la instrucción. Pero Jesús está orando. Cristo está orando. Cristo está intercediendo. Esto es algo hermoso, amados hermanos. Porque si Él lo está pidiendo, es que esto va a ser posible. Sí, no debemos quedarnos con que, ay, si somos mal. No, Cristo está en medio. Y Él va a sostener su palabra, su propósito y su voluntad en tu vida, en mi vida, a pesar de nosotros. A pesar de nosotros, de los que somos de Él. Porque igual no todos somos de Él. Dios es bueno y nos habla y nos habla. A Judas, hablando de Judas, el que se perdió, ¿cuántas oportunidades tuvo Judas? Estuvo con Él, comió de su plato. Él sabía que le robaba, pero nunca lo descubre. Le tuvo paciencia, pero él nunca se convirtió. Siempre fue apartado de Dios. Y Cristo lo sabía. Pero aún así, nunca lo descubre, lo dejó. Y dice ya cuando iba a ser ya la hora de la muerte, dice, y cuando Satanás puso en el corazón de Judas que lo entregase, lo vendió. Y ahí vemos el fruto de la maldad y de esa falta de fe, de esa falta de conocimiento de un Dios vivo y verdadero. Pero bueno, Dios nos invita a unirnos. Dios nos invita a estar unidos. Dice Efesios 4:3. Dice la palabra de Dios, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Él nos unió, Cristo nos unió con su muerte en la cruz del Calvario. Tú y yo estamos siendo desobedientes al propósito de Cristo. Cuando estamos ahí argumentando y chismeando y separándonos y criticando y siendo piedra de tropiezo, estamos siendo contrarios a Cristo. Es fuerte. No debemos defendernos, amados, a la verdad. Es la verdad. Yo necesito ser cambiado en mi corazón. Yo necesito el carácter, el corazón de Cristo. La mente del Señor, yo la necesito para poder amar como Él me ama, como Él nos ha amado. Y eso va a venir por medio de la palabra. Y va a venir cuando yo oro para que esa palabra produzca en mi vida. Cuando yo le pido que interceda para que mi necedad sea una historia en mi vida. No cuando me encanta y cuando estoy contento y cuando digo que todo está bien y que todos están mal y que yo bien. No. Yo debo de creer la verdad, caminar en la verdad. Efesios 2:14, por favor. Dice la palabra de Dios, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Él nos unió, pero nos exhorta a mantenernos unidos. Nos exhorta a mantenernos en obediencia, unidos a Él. Como les decía, cuando tú estás honrando, amando a tu hermano, tú te estás manteniendo o estás reflejando lo que Él hizo con
con la Trinidad, entre ellos mismos, vaya. Unidos, unidos, unidos. Imagínense el impacto en este mundo si nosotros nos permanecemos unidos. Vamos a impactar, amados hermanos, si empezamos a obedecer con todo nuestro corazón, a pesar de tanta tontera que tengo en mi mente, a Dios. Si saco tanta mentira y engaño y cosas feas de mí, no está bien lo que hay aquí si yo no estoy unido a Cristo por medio de mis hermanos. No estoy bien, vaya. No estoy bien, no puedo estar bien. La tercera oración que el Señor hace por sus discípulos está en el verso 17. Y el Señor dice: santifícalos en tu verdad. Una vez más, tu palabra es verdad. ¿Cómo soy santificado, amados hermanos? Por medio de la palabra. Y Él está orando que esa palabra en mí produzca esa limpieza de Cristo Jesús. La pregunta es: ¿tienes deseos de ser cada día más santo? ¿Tienes deseos reales en tu corazón de dejar lo malo, el pecado, lo sucio, lo ruin, lo mentiroso? ¿Tienes el deseo? ¿Hay un deseo en ti de ser santificado por medio de la palabra? ¿O estás contento, estás conforme, o te gusta como eres? Cristo oró por ti y por mí para que seamos santificados, apartados. ¿Tienes el deseo de apartarte del mundo? ¿Tienes el deseo de dejar las pasiones que no son correctas? ¿Tienes ese deseo en tu corazón? ¿Te despiertas todo el tiempo diciendo: Señor, ayúdame por favor a vivir en santidad, apartado de la maldad, del mundo, de lo que no es tuyo? ¿Tengo ese deseo? ¿O son palabras solamente? ¿O solamente son palabras? Dice Juan 15 en el verso 3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así que la forma de que tú y yo nos santifiquemos es por medio de la verdad, amados hermanos. Vamos a terminar en Hebreos 4, en el verso 13, por favor. Vamos al verso 11. Dice la palabra de Dios: procuremos pues. Cuando habla de pues, ¿qué se les imagina que está diciendo Dios? Procuremos pues. ¿Ya entendieron? ¿Ya les dije? ¿Ya hablé? Ok, ahora procura pues. Ya te va a hablar de lo que tienes que hacer, ¿no? Dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y dice el verso 12, pongan atención, dice la palabra: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos. En otras palabras, el Espíritu Santo actúa por medio de la palabra en ti, en mí, amados hermanos. Está actuando para que tú y yo podamos recordar, para que tú y yo podamos vivir conforme a esta verdad. Dice aquí la palabra: porque es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y dice: y discierne los pensamientos. ¿Qué hace la palabra de Dios? Discierne los pensamientos. Quita ese mal pensamiento, amados hermanos, y las intenciones del corazón. El Espíritu Santo está trabajando para que yo tenga memoria de la palabra. Me capacita para vivir en una vida separada de la maldad, en una vida santa delante de Dios. Es la palabra. Pero bueno, lo importante es que tú y yo podemos orar a Dios para que esto pase en mi vida. No es una vara mágica. Dios es Dios de principios. Ríndete a Dios, pídele a Él, clama a Él, que su palabra obre en tu vida ese pensamiento correcto, esa manera de ser correcta, de vivir diferente. Me encanta poder ver en este capítulo 17 lo que el Señor Jesucristo le importaba. Le importábamos nosotros, a Él le importábamos tú y yo. Él oró por nosotros. Él oró para que estuviéramos bien. Él oró para que tuviéramos vidas abundantes, vidas dichosas, vidas plenas. Él oró, amados hermanos.
y nos invita y nos enseña a orar, a interceder en su nombre. Es lo mismo que Él sigue orando. Cuando tú y yo, en su voluntad, en fe, en confianza y certeza de quién es Él, oramos a nuestro Padre Celestial por medio de su nombre. Vaya, es algo hermoso, poderoso. Hay un mundo contrario a Dios, y tú y yo, amados hermanos, somos los enviados de Dios a este mundo, porque aquí dice la palabra, para que el mundo crea. A Dios le interesa el mundo, los que han de creer en Él, los que están escogidos para creer en Él. El punto es que tú y yo estamos llamados a hablar, a predicar, no solo con nuestra boca, con nuestra vida, amados hermanos. Una vida plena espiritualmente, llena de Él, para que el mundo se convierta. Cuando yo vivo en la palabra, ella me santifica solita, amados hermanos. Oremos a eso, amén. Vamos a ponernos de pie. Padre Celestial, poderoso Salvador, yo te quiero agradecer, amado Padre, en esta tarde. Te quiero dar gracias, Dios. Te quiero glorificar y honrar, Señor amado. Tú eres grande y poderoso, Señor. Tú eres bueno y misericordioso. Amado Señor, tú lo planeaste, está en tu corazón, Señor. Es algo que tú diseñaste para este momento, para cada uno de nosotros. No estamos en el lugar equivocado, Señor. Tú nos congregas. Estamos en ti, Señor, y venimos en un solo cuerpo, en un solo espíritu, con un solo Dios, Señor, delante de ti, para agradecerte, Señor, pero para orar y decirte con todo nuestro corazón: ayúdanos a orar, enséñanos a orar, enséñanos a pedir, Señor, enséñanos a clamar, enséñanos a humillarnos, enséñanos a depender, enséñanos a ser tus hijos dependientes de un Padre todopoderoso, de un Padre que está en control de todo, de un Padre que tiene promesas de vida eterna, un Padre que ha hablado y sigue hablando para beneficiarnos siempre a nosotros. Eres tan bueno, Señor. Eres tan grande y tan maravilloso, Dios. Queremos adorarte, Padre. Queremos glorificar tu nombre. Hoy entendemos, Padre, que es con nuestro entendimiento espiritual, Señor, nuestro crecimiento y madurez, que lo podemos hacer. No palabras, Señor amado, hechos en ti. Ayúdame a mis hermanos, ayúdame a mí, Señor. Ayúdame, Señor, a entender, uno, que separado de ti nada puedo hacer, pero dos, que tú estás conmigo, Señor, y que tú has prometido estar conmigo en todo momento, que yo no me puedo alejar de ti, o tú no te alejarás de mí, que sería una decisión que yo tomara, Señor. No me permitas alejarme de ti. Quiero permanecer toda mi vida contigo, Dios, disfrutando cada promesa que has hecho. Te pido que bendigas a mis hermanos, bendice a tu iglesia. Tú los conoces y conoces la necesidad. Conoces, Padre, ese dolor o ese sufrimiento en el que están pasando o han vivido por muchos años. Padre, lo traemos a ti, te lo entregamos a ti y te damos gracias, Padre Celestial, porque en ti hay libertad y en ti podemos nosotros sentirnos confiados y seguros de que vas a actuar tu perfecta voluntad en cada uno de ellos y de mí, Señor. Actúanos en nosotros, Dios. El deseo de amarte y de buscarte por medio de tu palabra, Dios. Te quiero agradecer por los hombres, varones que se están reuniendo y que han permanecido, Dios. Bendícelos. Bendícelos porque han entendido que como hombres tenemos, Señor amado, un trabajo, una encomienda de tu parte importante, Señor. Y es de salvaguardar, Señor, a los que nos has dado. Nos has dado una familia, Señor, y nosotros vamos a dar cuentas de ella. Así que, Padre Celestial, gracias porque tu palabra, Señor, produce, nos afecta para bien, Señor. Estamos en ti, Padre. Te alabamos, te exaltamos, te adoramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Alabemos al Señor, amados hermanos. Dale la gloria a Dios. Jesús, Señor de la gracia.
se doble, toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Él tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Sí, Señor amado. Toda rodilla se dobla en este lugar, Señor. Toda rodilla confiesa, Señor. Toda lengua confiesa que tú eres el Señor. Estamos en ti, Padre Celestial, agradecidos porque tú, siendo Dios, Señor amado, te despojaste. Gracias, amado Padre, porque nos das ejemplo de, siendo nosotros como somos, poder despojarnos, Dios. Poder despojarnos de todo lo que es malo, Señor amado. Todo lo que es incorrecto, todo lo que es de este mundo, nos despojamos, Dios. Te amamos a ti y recibimos lo nuevo, Señor. Todo eso nuevo que tú tienes para cada uno de nosotros, amado Padre, estas armas espirituales, estas bendiciones espirituales, estas riquezas espirituales, Señor amado, que llenan nuestra alma, Señor, que nos dan confianza, certeza. Gracias, Padre. Tú eres grande, Dios poderoso. Quiero agradecerte, amado Padre. No podríamos dejar de agradecerte, Señor. Hay tantas cosas por las que dar gracias, Señor amado. Así que abrimos nuestra boca en este momento como iglesia, Señor, en un mismo sentir, y te agradecemos por nuestra salvación, Señor, porque nos rescataste, Dios, que nos libraste de la maldad. Gracias, Padre, porque pusiste gozo, paz en nuestro corazón. Gracias, amado Señor, que eres grande y maravilloso. Hemos sido reconciliados contigo, Dios. Oh, Padre, tanto que dar gracias. Recibe la gloria, Señor. Recibe todo el honor, toda la alabanza, todas las riquezas espirituales para ti, Señor. Poderoso Salvador. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Te alabamos, precioso Dios, en el nombre de Jesús. Den un aplauso al Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Bueno, pues nos despedimos de la transmisión. Cortamos.